Bueno, locos, hoy estrenamos un nuevo vídeo y lo estrenamos con una pregunta, una incógnita. ¿Qué será o a quién estarán buscando Wananeko y Dorobani? Lo vais a descubrir hoy mismo en este vídeo. Y es que hoy os traigo un vídeo de esos que sé que os gustan, en los que vamos a ver el proceso de creación no solo de un personaje completamente nuevo del universo de Stick and Monsters, sino también de todo el proceso que ha llevado, pues digamos, la producción de una figura nueva, de un nuevo art toy. Y bueno, vamos a ver pues el proceso completo, así un poco rapidito, que va a ser desde la creación del personaje, tanto las inspiraciones que hay detrás de él, como su diseño, cualquier cosa que yo haya creído que podía tener un impacto en el diseño, cómo he ido considerando esas cosas. Por supuesto vamos a ver también cómo se hizo la escultura, así un poco rápidamente, y voy a enseñaros también, por supuesto, cómo se ha pintado el color original para este toy. Pero antes de hablar nada sobre el toy, quiero presentaros la historia y quiero que veáis cómo encaja este nuevo personaje en el universo de Stick and Monsters, así que para no haceros spoilers vamos a verla ya. ¿Dentro? Al universo de Stick and Monsters había llegado un nuevo virus que tenía a la gente un poco triste. Todo el mundo iba andando por la calle con mascarilla, y la verdad que a Dorobani y a Wananeko empezaba ya también a afectarles un poco. Y es que asustar humanos y no poder verles la boca cuando gritan no es lo mismo. Se preguntaban si podían hacer algo ellos para ayudar. Ojeando las viejas páginas de una enciclopedia de yokai, buscaban si había alguna criatura capaz de ayudarles, capaz de, con alguna magia, hacer que la gente se curase. Y entre cientos de monstruos encontraron a Amabi, un yokai japonés mitad sirena, mitad pájaro, capaz de curar pandemias y enfermedades. Si lograban encontrar a Amabi, quizá ella fuese la heroína que salvase al mundo de ese virus. Así que ambos se fueron a la desembocadura de un río en el mar a buscar a Amabi. Y tras horas buscando, al final por fin apareció ante ellos aquella extraña sirena llamada Amabi. Con gran pesar y tristeza, Dorobani explicó a Amabi qué es lo que pasaba en el mundo y qué era ese virus que estaba haciendo que los humanos se sintiesen tan miserables. Sin dudar un segundo, Amabi dijo a Dorobani que ella se encargaría de todo. Pero a cambio tenía su propia petición. Dorobani tendría que hacerle un retrato en el que se reflejase a la perfección su legendaria belleza. A Dorobani, que confiaba muchísimo en sus habilidades para el dibujo, le pareció bastante sencilla la petición de Amabi. Así que se puso manos a la obra. Vamos, Dorobani, confiamos en ti. Y he aquí la obra más... el dibujo de Amabi que ha hecho Dorobani. Pues parece que a Amabi le ha ofendido un poquito el dibujo de Dorobani, ¿no? Pero como ella, además de una diva, es también una señorita y es muy piadosa, parece que le ha dado a Dorobani otra oportunidad para dibujarla. Así que, bueno, le ha retado a que aprenda a pintar bien y cuando sea capaz de hacer ese retrato perfecto que su belleza merece, quizá ella a cambio se digne, bueno, a terminar con el virus. ¿Continuará? Pues ya habéis visto, la nueva integrante del universo de Stick and Monsters no es otra que el yokai Amabi. Y el yokai Amabi es que está muy de actualidad porque, para quien no lo sepa, es un yokai que está muy ligado a la enfermedad y a las pandemias. Y bueno, todo el mundo sabe, quien no haya vivido dentro de una cueva o debajo de una piedra, sabe que ahora mismo pues, estamos en mitad de una pandemia mundial. No nos vendría mal un Amabi que nos echase una mano, ¿verdad? Y Amabi, dentro de la cultura japonesa, del folclore, es un yokai que es mitad como sirena y mitad pájaro, es súper rara, y aparece en la costa sobre todo, bueno, como sirena que es, y la gente decía que si encontrabas al yokai Amabi y lo dibujabas, por ejemplo, hacía una representación de él, el yokai iba a ayudar a curar a los enfermos. En cuanto al diseño de mi propia versión de Amabi, pues bueno, habréis visto, os dejo aquí en pantalla una imagen digamos de la apariencia clásica de Amabi, y bueno, yo me fijé haciendo así un poco de investigación que siempre se le representaba con un pelo muy largo, muy, bueno, iba a decir bonito, pero bueno, depende de la representación, es más bonito o más feo. Y yo pensé, oye, ¿por qué no hacemos que Amabi sea una diva con un pelazo que digamos que no soporta que alguien la dibuje mal? O sea, seguimos con esa cosa de que si la dibujas te cura de una enfermedad, pero no se conforma con cualquier representación.
Amavi en el mundo de Stick Monster es muy creída y necesita que lo hagan muy bien para conceder ese deseo de la curación, ¿no? Entonces, al darle esa personalidad, digamos que esa personalidad tuvo un impacto directo en el diseño que yo le di a Amavi, que como veis, pues bueno, tiene un pelo ensortijado, lleno de rizos perfectos. Siempre se la representa también con unos colores muy vivos, colores muy dispares. Pero mi Amavi tiene la particularidad de que es capaz de cambiar de color, y sobre todo cambia de color cuando alguien la enfada o cuando alguien la dibuja mal o no la representa como a ella le gusta. Y aquí la tenéis, Amavi en juguete. Este es el color original, el mismo que habéis visto en las ilustraciones. Y aunque la estéis viendo aquí terminada, el vídeo no acaba aquí. Ahora vamos a ver un poquito más sobre el proceso de creación de este toy. Y para la escultura, esta vez optamos por hacer una escultura 3D. Sabéis que muchas veces trabajamos con escultura tradicional, pero esta vez hemos trabajado con escultura 3D porque, noticia, hay una nueva integrante en la familia Stick Monster, que es la escultora 3D Andrea Calleja, y ella fue la encargada de coger mis conceptos, mis diseños y hacer Amavi en 3 dimensiones. Y oye, la verdad que le quedó genial. Y teniendo el modelo 3D y con la ayuda de esa impresora 3D tan magnífica que os enseñé en el vídeo pasado, la LV Saturn, pues procedemos a imprimir el prototipo 3D que estáis viendo aquí en pantalla. Y una vez preparado el prototipo, después de un trabajo de lijado y de imprimación, se manda a la fábrica para producir en resina. Por supuesto, después de ya recibir las copias en resina, pues oye, hay que pintarlas, ¿no? Porque o sea, hay que darle colores. A un personaje tan bello como Amavi no podemos dejarlo sin colores preciosos porque se nos enfada. Y lo que estáis viendo es el pintado del primer prototipo de color, que es básicamente pues, una figura que pintamos. Pintamos solo una copia, vemos qué colores funcionan, cómo nos gusta el acabado, si nos gusta brillo, mate, lo que sea. Y en base a eso ya decidimos pues, cómo queremos que sea la primera tirada de color o una tirada concreta. En este caso los colores veis que son los colores originales, basados en las ilustraciones de Amavi que habéis visto en la historia. La primera versión de Amavi estará disponible en mi tienda, ya sabéis, stickupmonsters.com, el domingo 4 de abril a las 5 de la tarde hora española. Y los primeros en comprar a Amavi tendrán de regalo una carta coleccionable, promocional, exclusiva de Amavi, que solo podréis conseguirla de esta manera, ¿no? Haciendo la precompra de Amavi la semana que viene. Bueno, hoy tengo un anuncio muy especial que hacer, chavales, porque he decidido empezar también, aparte de hacer mis toys, de ayudar, de producir toys para otra gente. Desde el diseño, si hace falta, escultura, por supuesto prototipado y producción, tanto en resina como en vinilo, ¿vale? Si estáis interesados en llevar vuestro toy, tenéis una idea, pero no sabéis vosotros cómo producirlo, escribidme al email que veis en pantalla y vemos cómo podemos hacerlo y cuál es la mejor manera para vosotros que se adapte. Hablaré más al respecto en un vídeo, que haré un vídeo solo para este anuncio. Pero bueno, si estás interesado en crear tu toy, puedes ir escribiéndome al email. Y hasta aquí el vídeo de hoy, guanalocos. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de la historia de Amavi. Yo, no sé, es que cuando creo un personaje necesito hacerlo a lo grande, necesito que la gente lo comprenda. Bueno, mucha gente prefiere sacar una escultura guay y lanzarla y ya está, pero a mí me gusta acompañarla de algo más, ¿no? Porque pienso que es muy importante que los coleccionistas tengan algo más allá del toy, ¿no? Que cada personaje, cada toy tenga su historia detrás. Y yo sé que habrá gente, y me refiero a coleccionistas, a los que no les importe que el personaje tenga una historia o no, o simplemente les gustará la figura por el diseño y tal, pero personalmente me encanta, es que no solo me gusta diseñar el toy, diseñar el personaje, sino que disfruto muchísimo contando historias, disfruto creando un universo. Para mí es como un rompecabezas, ¿no? El coger un personaje, inventar otro y ver de qué manera puedo relacionarlos para que la historia sea interesante o divertida y la gente pueda, digamos, coleccionarlos sabiendo que están relacionados. Es decir, si tú tienes a Guananeko, quizá quieras tener también a Dorovani, ¿no? Para tener esa pandilla junta. Y aunque, como digo, quizá haya muchísima gente que coleccione mi historia a la que esto pues no le importe mucho, solo por la gente, aunque sea poca, a la que le importa, a mí ya me merece la pena, me hace feliz, ¿no? Que esa gente tenga algo más de lo que disfrutar, no solo del toy en sí. Y nada, guanalocos, daros las gracias como siempre porque, bueno, el último vídeo me ha hecho muy feliz que hayáis volcado con él, que hayáis comentado tanto like.
que hayáis compartido, porque hacía mucho que no subía vídeos, no sabía si mi guanaloco iban a seguir ahí, y me habéis demostrado que estáis ahí, que estáis apoyando y que merece la pena, ¿no?, seguir con el canal porque digamos que hay gente viéndolo, ¿no? Y ya sabéis, como siempre, quien no sepa qué decir pero haya visto el vídeo, haya llegado hasta aquí, que simplemente diga la palabra clave, que hoy va a ser Amavi, por supuesto, y yo sabré pues que ha estado ahí, que ha estado viendo el vídeo, que ha disfrutado, que al final a mí es lo que más me interesa, que vosotros veáis los vídeos y disfrutéis. Si has llegado nuevo al canal y este es el primer vídeo de Making Toys que ves, y te gustan los toys, te gusta el diseño, te gusta el sofubi, te invito a que te suscribas al canal y a darle a la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que vamos subiendo. Y ya sabéis, chavales, darle al like ahí, que es lo que siempre pedimos los que estamos aquí en YouTube, porque de verdad que es una manera muy guay de saber que estáis disfrutando de los vídeos. Por cierto, una sección que quiero retomar es esa en la que enseño las fotos que vosotros me mandáis o las fotos en las que me etiqueta la gente en las redes sociales. Estáis viendo algunas de ellas, por ejemplo este baby guananeco que ha pintado el guanaloco guayo. Y bueno, algunas fotos que estáis viendo aquí de usuarios de Instagram. Y nada más, mis guanalocos. Ya está, nos vemos en el siguiente. Adiós.